Bien, amigos, anunciamos el fallecimiento del doctor Rubén Mesa Beltré, un conocido abogado. Falleció, está siendo velado en Blandino de la Lincoln. Hoy, Rubén Mesa Beltré, bien conocido más allá del sector de los abogados. Ya habíamos anunciado que murió Rafael Ortiz García. Rafael Ortiz es Capul. Capul, sí. El esposo de Consuelo. Que no tenemos los detalles todavía de... Capul falleció ayer a las 6:30, a las 7 de la noche, y será hoy velado. Consuelo Despradel, su viuda, sus hijos Vladimir, Jorge y Larisa. También Alejandra, María Fernanda y Emilia. Falleció Capul, el esposo de Consuelo Despradel. Le damos el pésame a los familiares de Rubén Beltré, Mesa Beltré, y nos sentimos también deudos con la muerte de Capul, quien fue nuestro compañero de trabajo mientras acompañaba a su esposa Consuelo durante años con nosotros. Profesor de matemáticas, doctor, que da mucha clase a los estudiantes. Bien, quería también pedirles una oración por la salud de Mario Bonetti, quien hizo un ACV reciente y que está en vía de recuperación. Mario Bonetti, nuestro amigo de siempre. Bien, amigos, tenemos un invitado. Él ha estado aquí, pero yo quisiera dar un testimonio de tipo personal, porque nosotros mismos hemos convertido a Leche Rica en los reyes de la leche, a Indubán en los reyes del café, a Carlomagno en el rey del pollo. Y también decíamos que los RISEC lo son en el cacao. Y yo quiero decir que no es 100% así. En efecto, la familia RISEC ha tenido una incidencia en el financiamiento y en la comercialización del producto, pero en la producción del cacao, quien yo entiendo que tiene el mérito de ser quizás la persona dentro del grupo, es la madre de José Martínez. Tenemos que doña Pola, la madre de José, ella sembraba su producto. Oh, Habla de eso. Polín Díaz. no, mamá, Le mandan saludos. todo el mundo sabe que mamá era la persona que trabajaba 24 horas, es más, yo creo que hasta 25 horas. No dormía y se dedicaba no solamente al cacao, sino también al café. Al café. Nosotros, desgraciadamente, nos cayó la roya, que cuando eso nadie sabía que ese hongo iba a devastar todas las plantaciones de las plantas que no eran tolerantes. Aquí no había plantas tolerantes. La planta tolerante la empezó a traer aquí Rafael Perelló, que empezó a traer de Centroamérica y de Brasil. José, di la zona en que ustedes se desarrollaron. Nosotros nos desarrollamos en la zona de Los Hidalgos, que es el municipio Del Mamey. del Mamey, en Puerto Plata. Esa es la cordillera septentrional. La cordillera septentrional, y tenemos el privilegio de tener la primera carretera de América, que es desde la Isabela Donde hasta cruzó el almirante. el Almirante, y donde dijo, El paso de los Hidalgos. en el Paso de los Hidalgos, donde dijo, el valle más bello que ojos humanos han visto, que la gente cree que es del Que es en Santo La Cerro, Vega. La gente cree por La Vega. y es de ahí, para que se corrija Y eso. es el tramo de carretera que hay desde el cruce
el que va para Mao también, de Guayacanes. de Guayacanes hacia el Mamey, eso más o menos fue el trayecto que ellos siguieron, Sí, más o menos. Sí, porque si tú te pones a ver desde el Luperón, la única hendidura que hay es el puerto de los Hidalgos. O sea que desde el mar, de donde estaba la Isabela Y ellos original, salieron de la Isabela. de la Isabela, sí, donde estaba la primera Y ciudad. ahí fue que construyeron con los restos de una nave el primer... No, el resto de la nave esa fue la Santa María, eso fue en lo que es ahora Haití. El fuerte de la Navidad fue. el fuerte de la nave. No, ¿Y la pero- Isabela qué era? No, la Isabela era el primer asentamiento que era con piedras, con la primera iglesia, a la primera misa se hizo ahí el padre Boyle, en el 1490 y... Creo que No, no, 3 o 4 por ahí. Sí. según Gatón, Sí. según Iván Gatón. ¿Y qué relación tenían ustedes con Don Polín? Era mi padrino y la mujer de Polín Pérez era hermana de mi mamá. Ah, ya, doña. Sí. Ellos le mandan saludos a los descendientes ayer. Y porque él también sembró en la... Él era ganadero, pero también... No, él fue caficultor también. Ahí él tenía una de las factorías de café más importantes de la provincia de Puerto Plata. Bueno, pero lo que hay ahora es que tú seguiste en el tema del cacao y creo que también pertenece a organismos internacionales. ¿A qué organismo tú perteneces activamente? Bueno, yo soy el representante de nuestro país a nivel de la Organización Internacional del Cacao, con sede, inclusive cuando yo fui presidente de esa organización. Ah, ¿tú fuiste presidente? Sí, señor, con sede en Londres, y yo fui que firmé el cambio de sede desde Londres a Abiyán en la Costa de Marfil. Costa de Marfil es la principal productora de cacao de África. De África, no, del mundo. ¿Del ¿Junto con mundo? Ghana o solo? ¿Junto con No, Ghana? Solo. Una pregunta al mar. José, Costa de Marfil aportó un grupo de inmigrantes que fueron de los que llegaron aquí. No. Aquí lo que venían era de Benin. Ah, de Benín, sí. Que están calados. Cerca de... Sí, son vecinos. Porque ahí Costa del Marfil pertenecía a Francia. Y esas migraciones que llegaron de África vinieron de diferentes países, Sí, ¿verdad? sí. Por eso es que en el norte de Haití ellos mismos le dicen Congo a alguien que vino del Congo. No, no sé por qué le dice, porque hay Congo y Mañé. Sí. El Mañé que habla un poco y el Congo es el que no habla nada. Ah, ya. Bien, volvemos entonces al cultivo. En el café y en el cacao hay mucha mano de obra extranjera, porque ya no se puede decir haitiano, hay que decir extranjero. Bueno, yo te diría, en café, antes el 95% era mano de obra extranjera Sí. del vecino país, para no decir de dónde, Sí. para no calificar el nombre. Pero en cacao no, en cacao la tradición es que los dominicanos, pero eso se está perdiendo porque el dominicano ahora no quiere trabajar en el campo. Hay algo que quisiera aprovechar la presencia de José. Los hidalgos o el mamey, a pesar de ser una población muy pequeña, es una de las más antiguas del país, si no la más. Y independiente, ha jugado papeles, por ejemplo, por ahí cruzó el almirante desde la Isabela hacia... Jánico. hacia... Jánico. Bueno, también hay algo que no se habla mucho, pero tuvimos la oportunidad de tener aquí un invitado de primer orden. Resulta que en una montaña cerca del Mamey vivían los padres del doctor Peña Gómez. Y la madre, la madre bajaba al mercado del Mamey el día que había mercados a vender productos, pero el papá nunca bajaba. Esa era la loma del flaco, se llama. En la loma ellos bajaban. Y no era por restauración eso. Escúchame, Siga. porque inclusive Peña me llamó y me dio un fregón por eso. Oiga Sí, eso. porque Ay. en efecto
el que vino a hablar fue un carnicero de Mamey que dice que mató a esa que persona. dice que a los padres de Peña no se le mató, que ellos lo que hicieron fue que cuando vieron el corte se fueron para Haití y dejaron los niños en Mao. Y lo aclaró, pero el carnicero dijo que era que a los pocos, que dice tampoco que se mató 37,000 personas, No, ni 5. que algunos lo pasaban por cuchillo. Wow. Y Pero Peña, ¿qué pasa por cuchillo? matar con un cuchillo, no con un revólver. No, pero mira, el que tú dices se llamaba Gavino. Yo lo conocí. Yo lo conocí. Sí, él estuvo aquí. Él me dice, a mí me lo ponían en fila india y él tenía un estilete que tenía 18 pulgadas y nada más le daba una sola puñalada, como si fuera matando un puerco. Sí. Me dice que en un día una vez mató 18. Cuando eso se narró aquí, Peña me llamó, Jacinto, tú eres loco, carajo, eso no lo hagas. Me llamó la No, atención. pero eso fue verdad, ¿eh? Digo, Eso se lo doctor, digo el yo. problema es que yo no estaba, esto es en vivo, yo no estaba preparado para eso. Doctor, lo que yo no creo que fueron tantos miles, porque en una comunidad de 50 casas. Sí, pero José está dando un dato muy específico, y es que un solo hombre en un solo día, Sí. Wow. que no era un militar, él tenía otra profesión. Él Él se lo era ponía. carnicero, él era el que Carnicero, mataba Era los carnicero, cerdos y las vacas. Y se coincidió porque el hombre declaró, dice, esa mujer que bajaba era una mujer muy bonita y nosotros la enamorábamos, pero nunca conocimos al marido porque él no bajaba al pueblo. Nunca bajó al pueblo. Y un día, cuando comenzó el corte, ellos se fueron. Allá fue después los periodistas que investigaron dónde fueron a vivir los padres de Peña. Y eso fue en el Mamey, porque la Loma del Flaco está cerca del Mamey, ¿verdad? Arriba, Cuando tú en el Alto subes, Guayacán. cerca del Paso de los Hidalgos. Sí, cerquita, cerca muy del Paso cerquita. de los Hidalgos. Sí, señor. Doctor, mira, no es fácil intercambiar con el doctor Martínez Rojas. Martínez Rojas es un gran productor, conjuntamente con Isidro Mercedes. Él es abogado también. Sí, no, él es abogado. Él no es ingeniero agrónomo ni veterinario. Él es abogado, pero dedicado a la producción de cacao y café, con cargo más al café. Entonces, en lo que es los asuntos gremiales o las actividades o los gremios internacionales, se ha destacado bastante porque, como él dijo, fue presidente de la Organización Internacional del Cacao. Y es bueno que los dominicanos sepan que el doctor Martínez Rojas, en estos días, hace una semana o 10 días, participaron unos 60 países de mayores productores de cacao del mundo con la finalidad de buscarle una salida, como decimos popularmente los dominicanos, buscarle un bajadero a los altos precios del cacao mundial. Que como dice, bueno, beneficia a República Dominicana, sí, pero afecta a una gran población que utiliza mucho el subproducto chocolate. Entonces nosotros queríamos preguntarle al doctor Martínez, ¿cuáles fueron los acuerdos a que se llegaron porque bajó un poco? Inclusive usted me dijo a mí, Wilson, no te lleves de la bolsa de Chicago, llévate de la bolsa de Nueva York y de Londres, que tiene un precio mucho más exacto. Entonces nosotros queríamos saber ahora cuáles son las perspectivas para este año, porque hay una incertidumbre dentro de los productores por el asunto del cambio climático, que fue que afectó a Costa de Marfil, y las dos enfermedades que usted mencionó. Entonces, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué espera un productor mundial de cacao o del dominicano? Porque todo el mundo dice, bueno, usted dio unos precios exactos, 20,000 y 22,000 el quintal de 110 libras, que eso sale más o menos a 7,000 y tanto de dólares la tonelada. Para que usted haga una aclaración y cómo va eso, lo del cacao, que la gente dice es muy alto. Y según dicen, en el 77 fue que hubo un precio de 5,000 dólares. Adelante, doctor. Mira, lo que está pasando hay tres factores. Uno fue climático, que fue el asunto del Niño, una sequía enorme en los principales países productores, que son Costa de Marfil el primero, después le sigue Ghana y Nigeria y Camerún, que están casi en la misma zona. Entonces, ahí con esa sequía se disminuyó altamente la producción
Costa de Marfil produce ellos solo el 46% del cacao del mundo. Entre Ghana y Costa de Marfil producen el 64% del cacao del mundo. José, voy a hacer un paréntesis para que nos ayude a entender algunas cosas. El cacao es un fruto. Sí. Bien. El cacao era uno de los 4 productos tradicionales de aquí. Hoy, ponle número, ¿todavía es un producto o ya eso terminó? No, sigue siendo el producto, los 4 productos de exportación, que son café, cacao, azúcar, que antes era el principal, era azúcar, pero ahora, aunque no lo crea, el principal producto de exportación es el tabaco. Bien. Hay una cosa. Juan Bosch, que tú recuerdas porque tu edad política funcionaba, tuvo una particularidad de que se ocupó de algo que muchos políticos aquí no hacen, ni siquiera sus herederos, y es plantear un programa de gobierno. Y ese programa él lo inició antes de tomar posesión. Se fue a Europa y dijo, aquí se necesita agua. Hizo el primer contrato con Oversea para la construcción de la presa de Tavera, que Balaguer sin ningún empacho la terminó, la hizo y la terminó. También era partidario de no exportar productos criollos, de los que producíamos aquí. Él creía que el oro debía producirse como prenda, ni siquiera en lingote, como prenda, artesanía. Y en el cacao fue muy claro, porque acuérdate que Magluta fue director de los administradores de la chocolatera industrial. Administrador por mucho tiempo. Y luego fue PRDista. La pregunta es la siguiente, José. Originalmente, y te puedo hablar con datos, el bisabuelo del señor aquí, de nombre Juan Oleaga, en San Francisco de Macorís, se ocupaba de un cacao artesanal, es decir, cogía el cacao y lo convertía en una bola de cacao que se vendía y se comía. Luego, entonces tuvimos el caso de la chocolatera, de Cortés y de ese proceso en que posteriormente tú te llegabas a Francia o a Suiza y te encontrabas en la habitación un cacaíto en la almohada y te decían Made in República Dominicana, pero era Made in, pero era suizo, es decir, los suizos era que lo hacían cacao. Que lo procesaban. Háblame del proceso desde Juan Oleaga hasta hoy. ¿Los RISEC tienen ya una industria? Sí. Ahora, la industria aquí, yo no sé si tú te acuerdas, en la época de Trujillo, que había café dominicano y cacao dominicano. Los principales... ¿Y en la bolsa se vendía así, como no, café? No, espérate, que Trujillo era aquí. Ah, ya. No, para allá no. Ahora, en esa época, los principales exportadores de cacao eran los Munet. José María Munet fue el primer presidente de cacao dominicano, que era la empresa de Trujillo. Los Munet. El Munet, sí, Que José estaban María. en San Francisco. En San Francisco de Y los Roy no, ¿verdad? No, los Roy trabajaban con los... Eran empleados de los Munet. Eran empleados. De los Munet se ha desprendido una serie de productores que se convirtieron después en exportadores. ¿Y él era qué? ¿Él compraba el cacao o lo producía? No, él lo compraba. Lo mismo en los RISEC, ¿verdad? Los mismos los Pero RISEC. más pequeños. Pero era. ya los RISEC, por un procedimiento que fueron comprándole a productores que no le podían pagar, le aceptaban entonces el terreno y ya los productores... Sí. Ya Mira, vamos a hablar claro. Nosotros somos como hermanos de esos muchachos. No, Pero yo sé. pero te quiero decir. Pero son muy cuando amigos tú vas a también. Macorís y hablas del origen de esa fortuna, te dicen, lo que pasa es que ellos hacían un préstamo a un productor y si no pagaban, la garantía era la tierra. Y así se pudieron quedar
con alguna, pero eso no tuvo... ¿Qué tú querías decir? No, el camarógrafo te enseña. Fíjate lo que pasa. En el cacao, la gente toma, que es lo que está pasando ahora. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que con esta alza de precio, la mayoría de los pequeños exportadores de cacao han desaparecido. ¿Cómo? Y han quedado endeudados. ¿Y por qué? Porque si tú haces una venta a futuro a $5,500 el quintal y después se te mete a 25,000, ¿cómo tú lo vas a recuperar? Tienes que desaparecer, no lo puedes pagar. Eso mismo pasó cuando Hipólito, Sí. aguanta, pasó cuando Hipólito, que tú trataste al revés, trataste con los colonos el precio de la tonelada a 400 pesos y entonces la prima se disparó de 25, de 20 a 60. Entonces resulta que el que hizo el contrato quebró porque tuvo que pagar el... Porque no pudo pagar, Exacto, la mayoría exacto. no pudo pagar. O tuvo que pagar en 3 veces más menos. Perdió. Mira, Perdió. el ejemplo clásico de eso, cuando se formó la Asociación de Exportadores, yo fui de los promotores y caí como primer vicepresidente cuando se formó. ¿Qué año, Estamos hablando de los años 70 y algo. ¿Y cuáles eran los productos que eran los productores que eran socios de esa asociación en ese momento? Los grandes productos. Los cuatro, café, cacao y el azúcar también. El azúcar no, porque el azúcar era un monopolio. Sí. O sea, que el monopolio del Estado. Ahora, fíjate, voy a narrar un hecho que me tocó a mí, desgraciadamente, ser, Protagonista. no protagonista, pero ser juez y no me gustó. En ese año, Américo Melo, yo no sé si ustedes se acuerdan, que era un exportador de café de Barahona, tenía tres... Ese era de Peralta, de Asua. No, de Barahona, Ah, de de Barahona. Polo. Tenía 3 furgones de café al costado del buque. O sea, lo tenía ya que se lo iban a exportar, lo iban a cargar al buque. Y esa noche hubo una helada en Brasil y el precio se disparó al doble de lo que era. ¿Qué hizo Américo Melo? Que retiró los 3 furgones y las personas que él le había vendido vinieron a protestar. Américo Melo era un hombre que estaba muy pegado a Balaguer y él creyó que por estar pegado al gobierno se iba a defender. A mí me dijeron, el presidente en esa época era Percio Franco, que no hablaba inglés, y se me pegó a mí como vicepresidente enfrentar a la gente de Roman Haas. O sea, los tres exportadores que habían comprado la cosecha o sea, los 3 furgones de Américo Melo. Y me dijeron, dígale a ese señor que si no nos entrega el café, no va a poder venderle a nadie porque nosotros tenemos una asociación en la cual si regamos la voz de que él no cumplió, que él cometió un default, peor para el no país. va a poder venderle a nadie más. Américo Melo no creyó eso y no entregó el café y se lo llevó. Resultado, no pudo exportar más, hasta se enfermó y hasta se murió de esa. O sea, Situación. eso es lo que se llama un default. Eso está pasando ahora mismo con muchos productores que vendieron, como dicen, no a la flor, sino por necesidad, vendieron por anticipado a un precio que se considera... Eso que tú acabas de describir, es una quiebra por una causa que tú no tienes la culpa, fue lo que creó aquel término que tú pudiste vivir. Dice, ese quebró, pero fue una quiebra fraudulenta, no fue el tipo de quiebra Climático. que o la moneda o los precios internacionales te quiebran. Sí. Igual que ocurrió en 1939, había un desarrollo
de la agricultura en que se comenzó a mecanizar la agricultura con tractores y con instrumentos. Aquí había un negocio en San Pedro de Macorís que había quebrado porque lo que tenían era coas, palas, ¿cómo se llama? Picos y palas de esa pendejada para trabajar en el campo. Y resulta que eso se fue a pique porque vino el tractor. Cuando vino la guerra, que dedicaron en las fábricas de tractores a equipos de guerra, volvió a venderse los instrumentos eso durante 5 años y esa empresa fue el efecto contrario a lo que tú estás describiendo. Fíjate, en esa época, ya que tú estás hablando de esa época, aquí había una compañía que se llamaba La Yuquera. La Yuquera. Que era la que extraía, estaba en Quinigua, ahí cerca de Santiago, que era la que extraía, compraba la yuca, la procesaba la yuquera. Doctor. Espérate, ¿y entonces? La yuquera se desarrolló tanto, y mira, y yo me acuerdo que los camiones que tenía eran Ford de lo que llamaban de palito, que eran unos camiones que, bueno, que cuando se metían en esos lugares así cenagosos, había que ir a buscar tractores para ¿Pero sacar. tú te lo contaron o tú lo viviste? Yo lo viví, amigo. La yuquera me queda a mí, cuando yo venía para Santo Domingo, Quinigua queda como a 10 kilómetros o a 8 kilómetros de Santiago. Sí. Y tú veías, por ahí todavía venían los rieles del tren. Sí. Del tren que venía de Puerto Plata a Santiago. Que ya no se ve, pero por Villa González tú veías las cosas de piedra, Sí. donde venían los rieles, que se los robaron, por cierto. Doctor. Por cierto, yo quiero de que después que se hable de lo que le interesa a Wilson y a ti, que nos ayude un poco con algo de Puerto Plata y de cómo llegar. Pero eso termina tú. Pero déjame decirte que tú hablaste de la chocolatera Sánchez. Sí. Trujillo trajo aquí a Carlos Montanari, que era el tipo que desarrolló la maquinaria de refinamiento de cacao más completa. Y compró no solamente la maquinaria, sino que la tuvo que comprar usada porque nueva valía un dineral. Y yo conocí a Carlos Montanari cuando vino. Eso fue en los años 48, 49. Carlos Montanari, que tú pones a ver ahora las maquinarias de refinamiento de cacao más perfectas que hay, son hechas por la firma de Carlos Montanari. ¿Y cuál es el proceso de refinamiento? Eso no, yo no soy. No, me refiero en qué convertía el cacao de la mazorca en eso. No, refinaba el cacao o sea, para hacer chocolatines, no era, Sí, acuérdate sí. que la chocolatera era industrial, no era artesanal. Y cuando tú ves un secadero en una finca de cacao, ¿qué es lo que ponen ahí? El cacao, después que lo cortan, que sale en baba, para quitarle la baba y que Pero son granos. el grano, Son granos, para secarlo. para secarlo hasta un grado 7.2. Y ese es el producto que se exporta, ese grano. Se puede exportar el grano, pero si tú lo llevas, por ejemplo, a una industria, lo puedes convertir en manteca de cacao, en licor, o sea, transformarlo. Pero aquí la chocolatera, ¿a dónde llegaba? No, la chocolatera lo transformaba. Ya. Lo que pasa es que la chocolatera era un monopolio. Un monopolio, no, un oligopolio, que es todavía peor. El que no le vendía la chocolatera al precio que ellos decían. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá tenía un cacao y fuera estaba a $6 el quintal. Y cacao dominicano lo pagó a $3 y el que no se lo vendía, te lo expropiaban. José, tu experiencia, ¿qué porcentaje del cacao que se procesa ya finalmente es negro o con leche, el milk? No, el milk, no, pero el milk es un procedimiento que no tiene nada que ver con el cacao. Bueno, pero la mayoría de cacao, tú siempre quieres que sea milk,
porque el otro es más amargo. No, ahora lo que está de moda ahora es el amargo, para que tú El sepas. cacao negro, el chocolate negro. Y tiene azúcar el cacao, hay que ponerle. ¿A cuál de los dos? Bueno, el negro Sí. tiene muy poco contenido de azúcar. Pero hay que ponerle un poco. Al que quiere, porque hay muchos, oye, los franceses se lo toman sin negro, sin azúcar. A mí no me gusta, mira. Yo soy chocolatero. No, me refiero a la tableta. La tableta. Viene sin azúcar. La tableta la ponen sin azúcar. Vienen sin azúcar. Pero, y tú te ajá. la pones cuando lo preparas. Por ejemplo, eso viene por grado. Hay cacao 60, 70, 70, 80. 80. El 80 es puramente casi negro. Y España que come el churro con cacao, con chocolate, ¿de No, pero, dónde no, importa? pero, Es un no, gran pero- consumidor de cacao. Sí, pero ese churro es con azúcar. Sí. Es con azúcar. Sí, ese no. Nadie se toma. Y ese cacao es de África que sube a España. No, también, mira, nosotros, fíjate, Europa consume el de África porque África produce casi el 80% del cacao del mundo. Nosotros aquí en América producimos solamente el 16%, siendo el cacao original. ¿Brasil o Brasil, o No, Colombia? Ecuador. Ecuador. Ecuador ya es el tercer productor, exportador de cacao del mundo. Doctor, me están preguntando la gente aquí qué acuerdo fue que arribaron. Como hay un asunto de que hay que regularizar, no bajar el precio a su mínima expresión, sino regularizarlo de manera tal que no repercuta negativamente en el procesamiento y que los principales consumidores de chocolate, Estados Unidos y Unión Europea, no tengan un costo tan alto en el chocolate. ¿A qué acuerdo se arribaron? ¿Y en qué puede beneficiar estos precios en futuro a la República Dominicana? Y usted sabe muy bien que estos precios, como decimos, los sorprendieron a los productores que no tenían cacao para exportar o muy poco. Adelante. Fíjate, originalmente nos va a beneficiar, pero a la medio término nos va a perjudicar. ¿Por qué? Porque fíjate, ya yo vi, por ejemplo, tú coges una tableta de chocolate y ya le rebajaron una onza, viene más fina, Sí, y, sí. y el precio es más alto. Sí, eso es verdad. Óyeme, cuando yo exportaba cacao, yo le vendía a World Finest de Chicago, y ese señor lo que tenía, él no tenía una fábrica de chocolate para vender al público, sino en los colegios. Él tenía unos kioscos que lo ponían en los colegios, y los muchachos iban y le compraban a un precio que podían pagarlo. Ahora mismo los estudiantes no pueden pagar el costo de la barra, No, claro. entonces el costo de la barra es tan caro que va a perjudicar en el consumo. No van a comprar las fábricas el cacao para el principal consumidor, que son los niños. Aunque no lo creas, en los Estados Unidos el principal consumidor de cacao son los muchachos. Los en muchachos y en colegios. la Unión Europea también. ¿Qué tiempo usted piensa que le puede tomar a Costa de Marfil recuperarse de esa sequía, esa pérdida que tuvo, esa baja en la producción? Porque estaban diciendo muchos facultos aquí, en el cuerpo agropecuario del gubernamental, decía, bueno, hasta yo mismo dije, bueno, es bueno que hagan un operativo, poda, control de roedores, para aumentar la productividad post cosecha después, y que siembren cacao, porque hay cacao ya hay cacao híbrido que están, eso es cierto, que a los 2 años y medio ya están pariendo y 3 años. Sí, Entonces, sí. esa medida puede implementarse y beneficiar al país dependiendo qué tiempo le va a costar a Ghana y Costa de Marfil recuperar su baja producción. Mira, el principal perdedor en esta batalla no fue Costa de Marfil, fue Ghana. Ghana perdió más o menos, se está calculando como 50,000 hectáreas, que eso es más o menos, se le secaron, Por y 16. eso es lo grande, se le secaron más de 50 millones de árboles. Y el problema de eso es que con la política de deforestación que tiene la Unión Europea, ahora no le están permitiendo, si no se certifica, cortar los árboles para volver a sembrar.
¿Qué tiempo? Porque usted menciona que a corto plazo nos perjudica y a largo plazo nos puede beneficiar. A mi entender, porque óyeme, ellos no se van a... Si nosotros nos preparamos y subimos la producción a corto plazo, entonces nos beneficiamos porque ellos no se van a recuperar rápido. Fíjate, los que están sembrando ahora creen que esto va a durar mucho tiempo. Eso no va a durar tanto tiempo. Posiblemente en menos de 24 meses se vuelva nuevamente al cacao a tener la vigencia. Pero hay que ver que los grandes productores, como son Ghana y Costa de Marfil, tienen una enfermedad que si no la controlan, y eso no se sabe cómo la van a poder controlar, se llama la hinchazón del tallo del cacao. Y la monilia. No, pero la monilia es menos. Es menos. Ahora la que le cayó ahora fue la hinchazón del cosa. Y eso a Ghana le disminuyó más de 450,000 toneladas. Doctor, ¿y el precio? ¿Cuál usted entiende que será el comportamiento en el precio? ¿Hasta dónde ha llegado? El otro día discutíamos aquí con un amigo que vino al programa. Para nosotros hoy el precio está 7,500, 8,000. No. La tonelada. La tonelada. No, la tonelada llegó hasta $27,000 la tonelada. No, pero hoy está Londres 8,000. No, está más de ahí. 11,000. Está entre 11 y 15,000. Y Nueva York, la bolsa de Nueva York, también más o menos. Es que lo que pasa es que Chicago es más barato. lo que pasa es por el volumen. La bolsa de Nueva York es la que tiene mayor volumen. Mayor volumen, sí. Por mayor volumen, el volumen abarata a veces. Hoy está Nueva York Entonces se está pagando 8,028 y Londres 7,461. Las dos principales. 7,400 Londres, 61. Sí, pero acuérdate, ese 7,400 de libra esterlina. No, es dólares. Estamos está hablando de dólares. Y cacao Estados Unidos 8,028. Eso es directo Bolsa de Valores, o sea, no. No, porque Londres cotiza en libra esterlina. Pero mira, no tiene que ver, pero ahí está hay que decírselo a la gente de la Barrick Gold, está 2,300. El oro. El oro. Es importante el dominicano, los productores de cacao dominicanos, que es como usted dijo, está entre 20 y 22,000 pesos el quintal. Eso significa, llevado a tonelada, el quintal de 110 libras. Yo lo calculé y me da $7,300 la tonelada. No es un precio malo para el productor. Mira lo que de acuerdo pasa. a los costos operacionales de aquí. Aquí hay una confusión, y a mí no me gusta decirlo porque me voy a llevar en contra de los exportadores, pero el quintal, según el diccionario de la Real Academia Española, son 100 libras. Sí, sí. Y aquí le ponen 110, quiere decir que esas 10 libras 10 libras más. la pierde el productor. Oh. Porque te lo pagan. Un quintal de 110 libras no es lo mismo un quintal de 100 libras. No. Te llevan 10 libras de... Pero, doctor, ese precio es bueno. Ese precio es bueno de acuerdo a los costos operacionales de un productor de cacao, de una tarea de cacao. Es bueno ese precio. Sí, claro. Okay. Muy bueno. Ahora, no va a durar mucho. Eso es lo que No va a durar mucho por la sencilla razón de que no va a haber compradores a ese precio. Porque todo tiene su techo. Claro, todo tiene, no, y además el principal consumidor, como te dije, son los muchachos. Los muchachos. Y el costo del producto final es demasiado caro para estudiantes. Es cierto que ya, usted recuerda, como nosotros éramos muchachos también, que se comía mucho, se chupaba la pulpa, no cogía un cacao. Eso se está vendiendo, se está procesando y se está vendiendo aparte. ¿Eso es correcto? No, digo, porque eso es artesanal. Exacto. Aquí, a nivel artesanal aquí estamos todavía muy primitivos. Todavía no estamos como, por ejemplo, la gente de Perú o el mismo Ecuador. O sea, como productores de cacao, nosotros no hemos adelantado mucho en asuntos artesanales. Hay muchas artesanas, pero son tratando de imitar a los... Aquí hay varios precios, los compradores o exportadores hay varios precios, dependiendo el tipo de cacao, si es Sánchez, híbrido, depende el secado que tú lo des. Ese cacao que tú lo ves en la carretera con el sol, no es lo mismo que le den con los carros de cacao que vienen, es diferente precio, ¿verdad? Claro, entonces lo que pasa es que
esos son pequeños productores que Sí. lo secan en el borde de la carretera, en lona, en yagua, en cosas. Y generalmente, cuando los recogen, se le ponen piedras, se le meten pedazos de asfalto y cosas. Anda. Entonces eso disminuye. Pero ¿qué pasa? Tú no le puedes exigir a un productor que tiene, por ejemplo, 2 tareas, que tenga un secadero. ¿Sigue el cacao dominicano siendo 70-80% orgánico? ¿O el mayor? No. Ok, aclare eso. No. Ya cuestiones el orgánico ha disminuido mucho por la sencilla razón de que no están pagando el precio justo. Ok. Convertir en orgánico lleva un proceso y eso, ¿Y qué tanto sería? bueno, lo que pasa es que Sigue, doctor. Está bien. lo que pasa es que cuando uno hace un gasto y no te lo justifican, no te lo pagan, pues la gente lo que hace es disminuir Claro. y tarde o temprano no va a haber una diferencia entre cacao orgánico y cacao. José, yo quiero resumir para que el público pueda, el que no sabe de eso, pero le interesa, el cacao hoy es un rubro importante de exportación de este país. El segundo, ¿Después de qué? Del del tabaco. Del tabaco. El tercero después de la caña. No, sí, bueno, sí, porque ya el café Pero está por encima del guineo. el cacao, sí, Ahora sí. sí. Ahora mismo sí. Está muy Ahora- bien, muy bien. Número 2, personalmente con tu vida, no es 50, son casi 70, de vida en esto, ¿tú recomendarías a un dominicano que siembre cacao? Claro. Óyeme, acuérdate que de 10 personas que le dieron a comer chocolate, 9 le gustó muchísimo y el que no le gustó resultó que era un imbécil. Bien. Otra cosa, el cacao aquí en República Dominicana, porcentaje del que se produce, que se consume, y porcentaje del producto que se exporta, y porcentaje de cacao que se manda, que vuelve como producto terminado. ¿Ustedes tienen esos números? No, porque fíjate, tenemos el número del consumo interno, Sí. que es entre un 4 y un 5% de todo el cacao que se produce, que es muy, pero muy bajo. Nosotros bajo. debiéramos consumir por lo menos un 20, un 25%. Bien. ¿Cuál es la función estatal? Porque hay una comisión del cacao Sí. aquí en agricultura. Sí, sí. ¿Cuál es la función? Debe ser la función del gobierno con el cacao. Bueno, yo soy miembro de la comisión de También. cacao. Sí, fundador de la Ya. La comisión regula el cacao de exportación. Pero hay que dar la cuota. No, allá no hay cuota. Allá. Ya no hay cuota. Eso ya las cuotas, eso cayó. Pero lo que había de Inazúcar no hay del cacao. No hay un instituto de control del cacao, ¿verdad? La comisión controla. La comisión. Si el cacao no, hay un laboratorio, no Calidad. pasa la Control de comisión. calidad. Bien. No, Finalmente, la mayoría de los productores son pequeños o grandes. pequeño. El cacao debe tener el apoyo del Banco Agrícola. Según lo tiene. Yo ¿Lo no sé. tiene? Lo tiene, sí. Pero no se sabe hasta qué grado, porque el Banco Agrícola no solamente está para productos de cacao, sino Lo que pasó con la manicera y el maní, lo que pasó con el café Indubán y lo de Muné en San Francisco. Muné era lo que hacía Perelló y lo que hacía Bonetti, o era otra cosa. no, los MUNE lo que eran compradores, que bueno, si tú viste el problema que Sí. tienen ellos, que tienen una cooperativa, que Sí. eso ha resultado, la gente creía tanto en los MUNE que depositaba el dinero en la cooperativa que ellos tenían
Y Hay un problema ahí. Un problema no, un problemazo. Y es grande el monto de dinero. Dicen que 2.200 millones de pesos. De peso. Sí. Bien. José, gracias. No, doctor, que si a usted y a más personas el reconocimiento que hizo Costa de Marfil, ¿de qué se trataba? Míralo aquí, mira. Te voy a poner al único dominicano que lo han condecorado. Mírala ahí. Usted fue el único. La condecoración. Una condecoración al único dominicano que ha condecorado. Costa de Marfil, que es el mayor productor de cacao. ¿Esto es Costa de Marfil? Eso es de Costa de Marfil. Oh, te felicito, Como José. productor de cacao. No, digo como Muchas cosas. por muchas cosas en cacao. Uno de los líderes mundiales de la directiva del... Mira, a mí se me olvidó decirte Sí. que hubo una asociación que se llamaba la COPAL, que era la Unión de Países Productores de Cacao, y aunque no lo creas, yo fui presidente 2 veces, una vez en Ghana y otra vez en Nigeria. En Nigeria. O sea que nosotros hemos estado obligados a todas las asociaciones de cacao a nivel mundial. Sí. La gente de Tero Hondo fue que llamó a Amado Díaz y su grupo, que lo conocía muy bien a Paulín, la gente Ajá. de Tero Hondo, así que le mandó muchos saludos. Y es importante, doctor, que el gobierno y el cuerpo gubernamental agropecuario sepa la condecoración de este gran productor de cacao dominicano, y eso cuenta bastante, y eso es una motivación a los demás productores de cacao, y por qué no, a cada dominicano de esta buena República Dominicana. Ustedes quieren que yo le diga a los productores por qué sembrar cacao. Fíjate, el cacao primero es alimenticio. Segundo, ahora mismo es medicinal. El cacao se está desarrollando a nivel de laboratorios médicos en muchísimas cosas. Hasta afrodisíaco dicen que es. Digo, El chocolate. el chocolate, bueno, los aztecas lo tenían como un afrodisíaco. Así que si Montezuma, que era el que regulaba todo eso, lo tenía Esa como... fue una teoría que se usó para vender cacao, para sustituir la Viagra. Doctor, gracias. José Bueno. Martínez Rojas, gracias por estar con nosotros. Cuando ustedes quieran.